Digamos el neumococo. ¿Alguien sabe cuáles son las lesiones del neumococo? ¿Cuánto mide el neumococo? ¿Cuánto? De 3 a 5 micrómetros, ¿no? Llegamos a 5 micrómetros. Básico, el la tuberculosis, también tiene la negligencia, más o menos va a medir unos 2 micrómetros. Mide una fracción de lo que es la célula. Un virus mide una milésima parte. Ese es el tamaño del virus con respecto a nuestra célula magnificada. Este puede medir hasta unos 200, 500 nanómetros. En el caso de nanómetros, la milésima parte de un micrómetro. Y hay estructuras mucho más pequeñas que estas. Se pueden medir hasta la milésima parte de lo que es el tamaño real. Esos son los iones. Los cuales pueden medir, en el caso de las más grandes, un nanómetro. Y después su peso se va a equiparar solamente con la unidad atómica. Pueden medir unos 50.000, 20.000 gramos. Son pequeñas chicas. Uno pensaría que si una estructura es pequeña puede pasar a través de esta membrana. Es una membrana completamente restrictiva. La membrana celular está formada por una doble capa de virus con potencial eléctrico negativo. Esta membrana es completamente impermeable. Dada su constitución de los partes, tiene cualidad amfipática. Las colas de fosfato tienen carga negativa. Por lo tanto, las proteínas, incluso las más pequeñas como los iones, no pueden pasar, no pueden atravesarla porque estas expresan carga negativa. Negativa con negativa ya saben que se perfecto, ¿no? En el caso de las moléculas más grandes, pues evidentemente, la única forma de paso es a través de canales celulares. Y estos canales celulares se encuentran modulados, ya sea por AMP, por contacto, por ATP, mecánicos, por ligando, por enzimas, etc. Entonces tiene que presentarse alguno de estos factores para poderse articular. Y es completamente difícil. Estas se pueden abrir si no hay estimulación de receptores. Actualmente los virus
Al no tener la llave de la célula, esto les impide el paso al interior del componente celular. Bueno, la mayoría de los agentes virales patógenos pues tienen un factor que lo va a volver mimético al componente celular. Es como si desarrollara dentro de su cápside una IgM5, un receptor que indica que es similar a una molécula que tiene función fisiológica normal. En ese caso sí puede pasar. Las bacterias peor, las bacterias son muy grandes, no pueden atravesar esta membrana. Entonces utilizan factores líticos enzimáticos para poder desencadenar crisis de la membrana y utilizar sus componentes en el citoplasma. En algunos casos inclusive, las bacterias pueden acoplarse al receptor y al modular la respuesta al receptor pueden permitir el paso de estructuras celulares activas, estructuras celulares similares. ¿Muy bien? Entonces el paso de estas estructuras es el que va a modular la respuesta ectopatogénica, como hemos visto, ¿no? Si la célula va a desencadenar, si la célula es afectada por un componente biótico, por un componente viral, se va a activar el factor que tenemos aquí asociado, el factor mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿No? El factor mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es como la credencial del componente de la célula y la que le va a permitir a otra célula que tenemos acá, que puede ser el linfocito CD8, para poder reconocer al componente, ¿no es cierto? Pero únicamente se va a presentar en caso de un proceso biológico o viral. Muy bien. En el caso de la patología asociada a bacterias, las enzimas son las que van a desencadenar el proceso de lisis. Se produce lisis, se liberan factores quimiotácticos, y estos factores quimiotácticos más el ácido araquidónico que hemos visto van a estimular a un grupo celular que son las células vigilias, los mastocitos, y los mastocitos van a liberar aún más factores inmunitarios y van a estimular la permeabilidad capilar y favorecer la participación de la inmunidad con el neutro. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, este proceso va a poder diferenciar el proceso bacteriano del proceso viral, ¿no? El viral está directamente relacionado con inmunidad adaptativa, ¿no? Porque tiene que existir un factor de reconocimiento previo. El factor de reconocimiento previo no es el factor mayor de histocompatibilidad del tipo 1. De la inmunidad innata, en su paso a transformarse en inmunidad adaptativa, el factor asociado es el factor mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Muy bien. Un receptor adicional que también les quiero mencionar es uno que se va a asociar a este receptorcito que he ido trabajando, ¿no? Este receptor va a interactuar, este receptorcito del patógeno, no olvidar que el patógeno es el receptor PAM, es del patógeno, es el factor antigénico de proteína asociado a patógeno. Y este receptor PAM se acopla
con un receptor celular. Este es el TLR. El TLR es de la célula, el PAM es de la bacteria. ¿Bien? Así se pueden reconocer. El PAM activa factores génicos para desencadenar una respuesta de señalización quimiotáctica para favorecer la respuesta adaptativa a la larga. Muy bien. El patógeno puede liberar factores líticos, es verdad, enzimas puede liberar, que producen lesión, ¿no? Pero también puede ser reconocido en caso de que tenga relación con una célula cualquiera, y esta tiene que tener receptor PAM y tolerance receptor. ¿Ya? ¿Ya entendido? ¿Quién lo entendió? ¿Eh? No, bueno, mira. Exactamente. La respuesta celular tiene que presentarse. Si no se nos presenta respuesta celular, no inicia ciclo inflamatorio, no inicia el ciclo de la respuesta. ¿Ven? Afortunadamente, a pesar de que sea muy agudo, digamos, la célula desencadena una respuesta lítica celular rápida, las células que se encuentran en las proximidades también tienen la capacidad de desencadenar respuesta inmunitaria. Muy bien, esa es la base de lo que hemos estudiado, ¿no? No van a olvidarse, hay casos clínicos asociados a esto, ¿no? De los cuales tienen que identificar los factores asociados a la inmunidad viral, por ejemplo, los factores asociados a la inmunidad adaptativa y aguda bacteriana. Habitualmente las infecciones de tipo agudo desencadenan migración polimorfonuclear. Muy pocos patógenos desencadenan respuesta adaptativa. Bacterianos estoy hablando, ¿no? A ver, también hay casos clínicos para diferenciar, ¿no? Cómo se reconoce una viral de una bacteriana. En la viral existe cambios celulares, no van a olvidarse. En la bacteriana existen cambios tisulares y proceso inmunitario, ¿no? El proceso inmunitario, el proceso inflamatorio bacteriano, dentro de sus cualidades, va a tener múltiples procesos patogénicos, ¿no? Esto también ya lo hemos visto. El viral, dentro de su interacción celular, es bastante heterogéneo, ¿no? Produce cambios citoplasmáticos, halos citoplasmáticos, vaporizaciones, desencadena cromatolisis, desencadena cromatismo, inclusiones, etcétera, etcétera. Si ven en su caso clínico, en su examen, cambios celulares como los antes mencionados, pues piensen en viral. ¿Ya? Voy a colocar así varios agentes. Ya han llevado bacterias, ¿no? El mismo. Lo que no es bacteria, pues escojan lo que es viral, ¿no? Está dirigido para que nos respondan la evaluación. Solamente tienen que entender la lógica. En el proceso bacteriano es más homogéneo, ¿no? Es más homogéneo. La respuesta es localizada, pero sin embargo el proceso siempre es el mismo. El proceso siempre es el mismo. Existe un proceso bacteriano por Haemophilus, existe un proceso bacteriano por Neisseria, existe un proceso patológico desencadenado por Pseudomonas. El resultado siempre va a ser el mismo. Inicia con un proceso de quimiotaxis polimorfonuclear, activación de factores innatos. No se soluciona, desencadena activación del sistema adaptativo, linfocitos, o sea, monocitos
más proceso de reparación, ¿ya? Siempre es el mismo, no hay cambios. Siempre desencadena lesión tisular, no hay cambios. No produce infección intracelular. Habitualmente desencadena lisis, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Les voy a poner un ejemplo más para que no se olviden y lo coloquen en su clave y no se van a olvidar. Ustedes han visto muchas películas, supongo, ¿no? ¿Han visto las películas de guerra? Independientemente del país que esté peleando con otro país, digamos, una película de guerra, que se desencadena destrucción total, ¿no es cierto? Destruyen ciudades, no sé, destruyen al ejército contrario, etcétera, etcétera. Eso es bacteriano. ¿Ya han visto las películas de zombies? Eso es un proceso viral, afecta a la persona, la cambia. Y es lo que se reconoce. ¿Ven cambios celulares? Viral. ¿Ven lesión de todo un tejido bacteriano? ¿Ya? La infección supurativa va a venir asociada a un proceso lítico tisular, ¿no? Existe aumento de la permeabilidad vascular. Ya hemos visto cómo es el proceso inflamatorio innato. Ya sabemos cuáles son las fases de este. Sabemos que inicialmente va a desencadenarse gracias a permeabilidad vascular. ¿De dónde salen las células inmunitarias si no es por el vaso sanguíneo? Vamos a encontrar infiltrados de leucocitos, neutrófilos. Obviamente, pues entonces, vamos a ver productos bacterianos quimiotácticos también. Se promueve la quimiotaxis y la atracción hacia el tejido lesionado. Y finalmente vamos a tener un tejido lítico completamente destruido. Ya hemos visto también en la práctica, ¿no? Hemos visto acceso purulento, todo muerto, todo desregulado, un montón de células inmunitarias por ahí, muerte por acá, ¿no? Un campo de batalla. Esto se puede observar en procesos agudos como es la neumonía, los abscesos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se ve mononuclear y granulomatosis, actualmente está desencadenado por procesos inflamatorios de larga data que nos pueden ser contenidos. Entonces aquí habitualmente vamos a poder observar la presencia de granulomas, de fibrosis, de reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Cambios adaptativos celulares se puede ver, se puede observar hiperplasia, algunas estructuras celulares, ¿no? Esto se puede ver en la sífilis, por ejemplo, bacteriana. También podemos observarla en la tuberculosis. ¿Bien? Reacciones citoplasmáticas citoproliferativas las vamos a observar en procesos asociados a cambios neoplásicos producidos por algunos agentes, ya sea bacterianos o virales, ¿no? Esto es común y vamos a observar a partir de la siguiente semana, ya cuando estemos observando el último tema que es neoplasias, cómo se van a presentar. La necrosis tisular es cuando se ha perdido todo, ya saben cómo conocer necrosis, ya hemos visto cómo conocer necrosis, hemos repetido varias veces cuáles son los patrones de la necrosis, cuáles son los patrones asociados a necrosis, ¿no? Y finalmente tenemos la inflamación crónica, la cicatrización, reemplazo del tejido, en el peor de los casos se desencadena que el parénquima ya pierda funcionalidad y hay que llenar el espacio con algo, se llena con cicatrización, se ven procesos fibróticos, ¿no? Y cuando no existe ninguna reacción, pues muchas vías libre para el patógeno, entonces ahí es bastante heterogéneo. La inmunodepresión profunda va a desencadenar lisis tisular, no solamente necrosis, por todos lados sin respuesta a un virus, ¿no? Muy bien. Ahí estamos viendo algunos patrones para poderlo reconocer. En el caso de la sífilis y de la tuberculosis, ¿qué patrón se va a desencadenar? Patrón inmunitario adaptativo, patrón inmunitario linfocítico más granulomatosis. Aquí estamos viendo granuloma, más la presencia de células mononucleares alrededor, ¿no? En el caso de lo que estamos observando por debajo, la enfermedad viral desencadena cambios líticos celulares, ahí estamos viendo un proceso celular edematoso, edema intracitoplasmático, además de la separación anular de todo un componente celular. En el tiempo se desencadena no solamente lesión celular, las lesiones celulares que desencadenan también un cambio histopatológico tisular. Y en el caso de la infección de vejiga, miren en el otro, lo que vamos a encontrar es migración mononuclear, aumento de la trama vascular, permeabilidad, causas esenciales del proceso
bacteriano innato. Los patógenos bacterianos sí se pueden ver, son estructuras grandes, se pueden observar, pero hay que tener un poquito de... La analítica es distinta que el proceso celular, ¿no? Ya han visto en la histología cuáles son los tipos de divisiones, para qué sirve cada una de ellas, ¿no? Para las bacterias solamente hay un tipo de división, en el caso de los que no son pasivos, así los corrosivos, ¿ya? Dicen gram, ¿ya? Por medio de la admisión gram se pueden diferenciar gram positivos de gram negativos. Ahí estamos viendo gram positivos y gram negativos. Los gram positivos se tiñen de lila, los gram negativos se tiñen de rosado, ¿no? Pero son visibles dentro de estructura celular. Aquí no se marca componente de la membrana, se marca pared celular, dependiendo de los componentes que vienen a tener dentro de su membrana. El proceso infeccioso pues va a desencadenar esto. Ya también hemos visto una respuesta inmunitaria innata adaptativa desencadenada por activación, presentación de antígenos por los macrófagos. Los macrófagos es importantísimo en la transformación de la inmunidad innata en inmunidad adaptativa, pues es el que transporta al componente celular guisado, ya preparado su epítopo, acercando para desencadenar la infección. Son cosas que hemos visto. Hoy estamos viendo un proceso abscedario, un granuloma tuberculoso, las células de Langhans, las gigantes multinucleadas, desencadenan procesos de diferenciación asociados al proceso lítico. En el folículo de Koster, por ejemplo, se puede observar el proceso bacteriano adaptativo, ¿no? Ya es el último proceso evolutivo del proceso inmunitario. El granuloma ya es básicamente cuando el organismo ya no puede desencadenar una respuesta frente a un patógeno y lo único que le queda es encapsular. ¿Ya? Estamos viendo la tuberculosis, cómo se va a presentar, con las lesiones típicas, procesos tuberculosos, granulomatosos, la presencia de fibrosis, cadenas, etcétera, el ciclo evolutivo de la enfermedad normal. La patología asociada a el bacilo tuberculosis desencadena inicialmente un proceso observativo. El proceso tuberculoso es la lesión primaria del proceso inmunitario. ¿Me están siguiendo? Estoy hablando muy rápido, no me están entendiendo. Ciclo evolutivo de la enfermedad infecciosa, no me lo olvidar. Esto es un ejemplo, ¿no? Porque en la tuberculosis pueden ver todos los procesos asociados a la inflamación. ¿Ya? Desde el más sencillito, que es la presencia de la infección con activación innata, hasta procesos más alterados, que es el microproceso tuberculoso con necrosis. Después, cuando se desencadena la recidiva de la bacteria, desencadena ya los trastornos de inmunidad adaptativa asociados. ¿Ya? ¿Cuáles son esos trastornos? El granuloma. Vamos a ver cambios tisulares. A la larga vamos a ver, aparte de los cambios tisulares adaptativos, ¿no? Ya lo hemos visto. Vamos a ver cicatrización, fibrosis, no se soluciona, se desencadena lisis, toda una parte del tejido muere, sufre necrosis gaseosa. Posteriormente esto se desbrida, viaja por el torrente vascular, el paciente sufre hemoptisis, y al sufrir hemoptisis pues queda un espacio vacío, ¿no? Ya se perdió el tejido. ¿Ya? ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Sí? ¿Se entiende? No se entiende, pues no levanten la mano y ya lo sentimos. Lo que no entiendan va a estar en su examen precisamente. Ese ciclo normal y cualquier proceso infeccioso de tipo bacteriano adaptativo, pero innato, agudo, adaptativo, reparativo y la pérdida del tiempo. Ya, también hemos visto. Ahora, hay procesos mucho más agudos en los cuales se queda el proceso agudo y desencadena una lesión tisular con pérdida, sin llegar al proceso adaptativo. Como es el caso del absceso pulmonar estafilocócico, porque
El estafilococo puede desencadenar gran lesión en poco tiempo y al organismo a veces no le deja mucho espacio para funcionar, el proceso paradigmatoso pulmonar, por ejemplo. ¿Ya? Desencadena lisis y posteriormente esto se reemplaza con tejido fibroso y ya se pierde. No hay adaptativo acá. La difteria, por ejemplo, cruza pseudomembranas, desencadena una respuesta del tejido en el cual aumenta la proliferación del moco y este moco se fibrosa gracias a la fibrinogénesis y entonces eventualmente se desencadenan membranas en vía aérea que taponan, que obstruyen la vía aérea. En el caso de patologías asociadas a esto no estamos viendo todavía. Esto es una ómula locada. Son estructuras multicelulares que sí lo vamos a ver. ¿Ya? Después los bacilos que desencadenan cambios de estrés celular inicialmente, lo que desencadenan respuesta celular. Y por otro lado no van a olvidar lo que estamos viendo en la parte de abajo, en su lado derecho, el proceso inflamatorio asociado al proceso bacteriano. Aquí otra vez estamos viendo contención Brown. Estamos viendo estructuras bacilares, ¿no? Esta expresión Ciel-Nielsen, estamos viendo ahí los bacilos entremezclados en el tejido paradigmatoso, en el tejido inflamatorio, perdón, de la neumonía. Estamos viendo otros procesos bacterianos asociados a la lepra y al treponema pálido. Bueno, son visibles, se pueden observar, se pueden relacionar, se pueden comparar con el tamaño celular, ¿no? Y los cambios todos son asociados a lesión tisular. Oye, vamos ahora a algo nuevo. Estos siguientes semestres van a llevar, les voy a dar un preludio lo que van a ver. Los hongos son estructuras más complejas que las bacterias, quiere decir que son más grandes. En algunos casos pueden superar el tamaño de la célula. Sin embargo, los hongos oportunistas eventualmente se nutren del metabolismo celular para poder sobrevivir. En algunos casos incluso pueden desencadenar crisis, pero es muy raro. Eventualmente forman como una relación simbiótica, pero que a la larga desencadena patogénesis. Habitualmente están relacionados con procesos líticos celulares superficiales, ¿ya? Que van a alterar el cambio, que van a cambiar la fisiología celular, mantienen viva la célula, por otras palabras, ¿ya? Para utilizar sus componentes fisiológicos naturales. ¿Ya? Ahora estos organismos eucariotas tienen los mismos componentes que una estructura celular normal, una estructura celular eucariota. Tienen núcleo, tienen organelas, tienen mitocondrias, pueden favorecer su propio metabolismo. Muy bien, tienen aparatos de Golgi, retículos neumáticos, con un componente celular afín. Por eso también las bacterias y los hongos son distintos en el caso de su tratamiento. Por esa razón los hongos son más resistentes, porque tienen más factores celulares destinados a la supervivencia del patógeno. Pueden existir de manera unicelular, como es el caso de las levaduras. Ya las levaduras tienen características unicelulares, solamente son una célula y pueden asociarse en grupos. O pueden ser estructuras completamente multicelulares, las estructuras multicelulares en forma de filamentos comunitarios. ¿Ya? Esta forma depende de la cualidad de su asociación. ¿Ya? La temperatura hace que en algunos casos estos tengan distintas formas en modos. Y la mayoría de estas están asociadas a funciones oportunistas. Atención acá. Los hongos no se presentan así por así. Estos hongos pueden ser combatidos rápidamente por el sistema inmunitario, siempre y cuando el sistema inmunitario tenga acceso al tejido donde se encuentra este patógeno. ¿Ya? ¿De qué están hablando? Les escucho hablar.
al ser más grandes son más identificables. Hay zonas en las cuales pueden habitar con facilidad, ¿ya? Estructuras como por ejemplo la epidermis, ¿no? En las cuales no existe una relación bastante estrecha, como es en el caso de las mucosas. En las mucosas eventualmente no existe, ¿ya? Pero la epidermis sí. Alguna vez habrán escuchado de, no sé, las micosis superficiales cutáneas, la onicomicosis, etcétera, etcétera, ¿no? Son frecuentes, pero es debido a que el tejido vascular se encuentra exhibido, separado de la epidermis. La epidermis en sí es una barrera bastante permeable, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Me entienden? Las micosis superficiales, al no tener respuesta inmunitaria, pues tienen capacidad de proliferar, ¿ya? Solamente se le dota de un ambiente adecuado, templado, hidratado, ¿no es cierto? Por eso estas se presentan habitualmente en zonas donde hay calor, en pliegues, ¿no? Y en tejidos que habitualmente tienen mucha sudoración, porque ayudan a conformar su ciclo metabólico y establecerse en ese tejido. Mientras consumen los metabolitos del queratinocito, no destruyen al queratinocito. En algunos casos, cuando proliferan demasiado, pueden integrarse dentro del tejido y desencadenar fisuración, pero habitualmente mantienen una relación simbiótica con su agente hueso, ¿ya? Ahora, eso es en la piel. En las mucosas, no. En las mucosas, a ver, vean, noten la mucosa que tiene acá en el labio interno. Es una zona rosada. Eso quiere decir que el tejido vascular está más relacionado, se encuentra cerca de la superficie. Si existe un agente fúngico a este nivel, inmediatamente el proceso vascular se va a activar y va a desencadenar respuesta inmunitaria y va a evitar la proliferación. Los ojos son de lento crecimiento, porque su objetivo no es destruir, su objetivo es sobrevivir en un espacio, ¿no? Entonces tratan de mantener la integridad del tejido mientras se pueda, para que puedan seguir creciendo y proliferar, ¿ya? Por eso su crecimiento es bastante lento. Ahora, acá no se le permite el crecimiento. En el esófago, entrar, en vías urinarias, en el intestino, no se permite su crecimiento porque es mucosa. Y aquí tenemos factores que rápidamente reconocen cualquier patógeno que ingresa y desencadenan lo que hemos visto aquí, inmunidad innata. ¿No? Lo destruyen rápidamente. Y como no tiene la capacidad de proliferar, pues no se va a establecer en esa zona, a no ser que exista una cosa, lo que se encuentra abajo. Pero inmunosupresión. Cuando ven micosis esofágica, traqueal, nasal, bucal, oral, faringe, intestinal, urinaria, respiratoria, etcétera, 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 piensen que su paciente no tiene los factores inmunitarios completamente débiles, ¿ya? Puede tener una patología de base inmunitaria e inflamatoria, puede tener una patología de base sistémica relacionada con órganos blanco-vitales, riñón, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, ¿no? Que tenga patologías crónicas como la diabetes, cáncer, neoplasia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la más frecuente en nuestro medio, ¿no? VIH. Las enfermedades oportunistas fúngicas se presentan con VIH. Al paciente que tenga micosis, ya sea extracción, ¿no sé todo? Hisopado de faringe para ver qué patógeno es, lo cultivan, no había sido bacteria, es hongo. Lo siguiente que van a hacer ustedes es, es una prueba rápida de VIH. Hay que ver cómo se encuentran, cuál es el factor etiológico, ¿no? Y después, si da VIH positivo, pues ya identificar cómo se encuentra en cuanto a su severidad por medio de serología y conteo de leucocitos, porque si hay leucocitos normales,
Evidentemente no hay pulmonares oportunistas y no hay hongos en zonas donde no deberían haber. ¿Ya? Habitualmente los hongos no desencadenan tampoco cambios hematógenos, porque no se les permite. La sangre es, ¿cómo les podría decir? Es como una vía completamente militarizada de unos células inmunes. Entonces, habitualmente no viaja por vía hematógena, viaja por vía intertisular, por vía tisular. Estamos viendo la cándida, por ejemplo, ¿no? El proceso de la cándida desencadena un proceso ulcerativo, sí, a la larga, pero eventualmente lo único que desencadena son placas sobrecrecidas por encima del tejido. Cuando se hacen extendidos se puede observar lo que estamos viendo ahí. En un proceso ya irregulado con de la inmunidad, pues ya no se van a ver una respuesta celular adecuada. Entonces vamos a ver ahí un montón de IFAs, sin respuesta inmunitaria. Solamente se activa el sistema inmunitario innato, no hay adaptativo, y se desencadena lo que estamos viendo acá. El innato, cuando actúa, ya sabe lo que produce lisis, produce destrucción. Miren la respuesta que desencadena en un proceso etiopatogénico de este tipo, ¿no? Se pueden observar ahí las IFAs multicelulares, no proliferando dentro del tejido. Aquí estamos viendo los criptococos en el torrente, en una estructura luminal, en la estructura perivascular, el aspergillus también estamos viendo acá, el pulmón sobrecreciendo. Ahora, diferencias, virus, nuevamente, perdonen que les repita mucho cuando está en su evaluación. Desencadena cambios celulares, bacterias, cambios tisulares, por activación innata y adaptativa. Hongos que desencadenan, no produce cambios celulares, produce cambios tisulares, pero obviamente los cambios tisulares solamente por activación innata. La adaptativa no se produce. ¿Por qué? Porque están asociados a inmunosupresión. Algunos hongos pueden viajar por vía hematógena, como les he dicho, pero siempre y cuando exista un proceso lesional primario. Pueden dirigirse al pulmón, como estamos viendo acá. Y aquí los cambios son puramente del sistema inmune innato. ¿Ya? Los hongos no son muy difíciles de reconocer. Son más fáciles de ver, se pueden observar estructuras multicelulares asociadas en muchos casos en vegetaciones como los mohos, ¿no? O pueden ser celulares únicas pero agrupadas, como es el caso de las levaduras. Ahí estamos viendo las levaduras, por ejemplo, en el primero. Son múltiples estructuras unicelulares, ¿no? Pero reconocibles porque están agrupadas. No se separan entre sí, porque utilizan también simbiosis entre ellas para poder sobrevivir. Parásitos, más grandes que los hongos, son estructuras más voluminosas, habitualmente se divide también en dos tipos. Hay unicelulares como los protozoarios y multicelulares como los gusanos y los artrópodos, ¿no? Estas estructuras son más voluminosas que las células y desencadenan respuesta inmunitaria innata y respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Ya? Pueden tener relación permanente con el humano, pueden crecer, pueden mimetizarse con estructuras orgánicas y favorecer su crecimiento. Esta sí pasa por distintas fases evolutivas, siguiendo en este lado. Como se llama parasitología. Estas evoluciones no tienen una sola forma, no son como las bacterias, y en algunos casos los hongos que por el ciclo de la diferenciación celular se dividen en estructuras similares. No, estos cumplen ciclos evolutivos y sus ciclos evolutivos pues, pueden ser desencadenantes de múltiples procesos patogénicos muy distintos entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, el huevo de la
de la tenia sólida puede desencadenar procesos líticos, inflamatorios, intestinales. La larva puede migrar hacia el parénquima, desencadena cisticercosis, ¿no? Y el gusano ya es muy grande, habitualmente se encuentra en el canal luminal, desencadena alteraciones de malabsorción. Son cuadros etiopatogénicos distintos, muy diferentes entre sí, ¿no? Y dependientes de su ciclo evolutivo, ¿no? Estructuras muy grandes ya no pueden infectar estructuras celulares, se encuentran canales luminales obstruyendo. Estructuras más pequeñitas pueden vivir del parénquima y vivir de él, y estructuras más pequeñitas aún del tamaño de un tamaño microscópico, visibles de manera dificultosa, ¿no es cierto?, produce el proceso inflamatorio asociado. Esta es la diferencia. Estas son las más variadas en cuanto a la presentación del proceso identitario. Aquí estamos viendo sus zonas. ¿Qué es lo que puede desencadenar en el tejido luminal como la entahuada escolítica? Desencadenan lisis, desencadenan lesión tisular, desencadenan ulceraciones, puede producir hemorragia, disentería, se denominan las heces con contenido hemático, con sangre, desencadenan proceso secundario como la colitis, mala absorción puede producir como diarrea, enterocolitis ya está en el fenómeno que produce, ¿no? Produce inmunidad, activación del sistema inmunitario, produce edema, con aumento de la permeabilidad, ¿ya? El sistema nervioso central, como es la Naegleria muleri, puede desencadenar proceso inmunitario del sistema nervioso, meningitis, meningoencefalitis, en la sangre, los plasmodios que desencadenan la malaria, puede desencadenar lisis tisular, lisis del tejido sanguíneo, paludismo, babesiosis, enfermedad de sueño africana. A nivel intracelular, como es el caso de trypanosomatosis, puede desencadenar cambios de diferenciación, atrofia, ¿no? Cambios de adaptativos. Entonces es mucho más variado. El virus que vamos a ver. Virus que vamos a ver. Bacterias. Hongos. Cambios tisulares, pero asociados a qué tipo de nada, porque la adaptativa literalmente no se activa. Parásitos. Todo. Y de distinto tipo, dependiendo del ciclo evolutivo del parásito. Aquí se pueden ver cambios celulares, cambios tisulares, ocupativos, comprensivos, todo. Muy bien. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el ciclo evolutivo del plasmodio, que va a desencadenar la malaria. Tiene el ciclo evolutivo, inicialmente es un huevito, los gametocitos que tienen que juntarse, que son incluso estructuras que tienen un ciclo reproductivo sexual, ¿no? Viajan hacia el eritrocito, en el eritrocito se van a diferenciar, empiezan a generar cambios dentro del eritrocito, se transforman en esquizoides, posteriormente en merozoitos después de la lisis tisular, los merozoitos van a tener un proceso de ciliación, van a desencadenar una estructura que les permita moverse, dirigirse nuevamente hacia la sangre, donde el mosquito pica y estas estructuras van a empezar su ciclo reproductivo otra vez dentro del mosquito, se reproduce dentro del mosquito y otra vez se infecta. Entonces, va a ser muy interesante para mí en el siguiente semestre. Evolucionan en distintos tejidos, evolucionan en distintas estructuras, evolucionan entre distintas especies o vectores. Son complejos. Y ahora, los últimos, pequeños, pueden vivir incluso en átomos, igual que una proteína, de hecho son proteínas, pueden estar libres, pueden estar encapsuladas, pero la mayor parte de ellas se encuentran libres. Los priones
Actualmente se encuentran bajo estudio muchos de los procesos fotoquímicos relacionados a estos patógenos se encuentran en la nebulosa. Los priones son proteínas, únicamente proteínas, ¿ya? Que no se sabe cuál es el mecanismo, tienen afinidad por membrana, desencadenan alguna respuesta de introducción de las proteínas y producen cambios a nivel intracelular, igual que los virus, ¿ya? Lo mismo, producen cambios celulares. Pero los cambios celulares se encuentran básicamente consignados a un sistema y a un proceso lesional. Afortunadamente no son variables, solamente atacan un sistema, por eso se pueden reconocer, atacan el sistema nervioso. Están consignados al sistema nervioso hasta ahora, porque como les digo, siguen estudiándose y solamente producen un hecho patogénico a nivel de las neuronas, porque atacan neuronas. Vacuolización. En el caso de los virus hemos visto que existe N cantidad de cambios, ¿no? Desde inclusiones, desde edema, cromatoría, etcétera, 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 etcétera. Priones solamente atacan las neuronas y solamente desencadenan vacuolización. Formación de edema intracelular, pero vacuolizado dentro de membranas, dentro de vacuolas. Muy bien. Estos priones se van conglomerando, se conglomeran, producen un ciclo anormalizado de la formación de más priones debido a que tienen activación química. Y la conglomeración excesiva de priones hace que se desencadene ruptura de la membrana. Y al desencadenarse ruptura de la membrana, estos son liberados y afectan a otras estructuras celulares alrededor. La partícula infecciosa, desconocida hasta el momento, no se sabe. Hay varias hipótesis que se manejan. La hipótesis de la proteína infecciosa, en la cual puede decir que estas proteínas tienen afinidad por receptor, tanto citoplasmático como nuclear, lo que permite el ingreso y permite el proceso de desarrollo de cambios genéticos celulares. Y el otro es la hipótesis de un material genético envuelto en la proteína embriónica. O sea que parte de estas proteínas tienen relación con una molécula de ADN o ARN, o sea, es un ADN o un ARN desnaturalizado, que al tener afinidad del receptor externo, tiene también cualidades de producir cambios a nivel de la genomicidad. ¿Ya? Esta enfermedad básicamente tiene tres exponentes. Uno es el insomnio juvenil, otro es la Creutzfeldt-Jacobs, y la enfermedad denominada el CURU. ¿Ya? Un dato un poco perturbador para despertarles. El CURU representa una patología asociada a algunas familias, a algunas tribus africanas, en las cuales un indicio para identificar este patógeno es la epidemiología. Estas tribus africanas eran caníbales. Entonces, se ha estudiado el hecho de que existe tal vez un tabú biológico que hace que las proteínas de nuestra misma especie que nosotros lleguemos a consumir no son metabolizadas adecuadamente, se despliegan y desencadenan cambios de vacuolización dentro del sistema nervioso. El CURU es una enfermedad producida en caníbales, pero no en todos los caníbales, solamente en este grupo familiar a nivel de África, ¿no? Entonces, ahí también aunado está a la segunda hipótesis que hemos visto acá, ¿no? De que es desencadenado por un cambio genómico, tal vez intrínseco, similar a nuestras moléculas, a nuestros genes, que va a tener afinidad a nivel de la estructura celular y reconocimiento.
porque todas estas enfermedades desencadenan esponjiosis, hacen que el cerebro, por eso afecta solamente al sistema nervioso, sufra edema, y cuando se saca este encéfalo, eventualmente se ve el cerebro como una esponja llena de agua, por vaporización. Vamos viendo algunos cambios bióticos. No, esto es de los parásitos, el plasmodio. En su ciclo evolutivo puede desencadenar cambios eritrocitarios, ¿no? Los eritrocitos no tienen núcleo, aquí estamos viendo, pero con una atención especial para identificar patógenos de la malaria, ¿no? Que se encuentra en pleno ciclo reproductivo dentro del de diferenciación dentro del eritrocito, ¿no? Estamos viendo un macrófago infectado por leishmania. Los macrófagos intracelulares desencadenan cambios celulares, pero también es el más variado de todos. No sabemos los intracelulares, otros más, ¿no? Muy bien. El toxoplasma gondii produce a nivel de la célula. Los espongiloides, miren, son estructuras grandes, de gran respuesta inmunitaria a nivel tisular. Estamos viendo ahí un cisticerco rodeado por tejido parenquimatoso, o un proceso fibrótico, como si fuera un gránulo, ¿no? Pero no es un gránulo, ¿no? Es básicamente una cápsula fibroide. Se encapsula así mismo, básicamente. Y esto es la esponjosis. Esto es neurona, esto es el sistema nervioso. Aquí podemos ver a las neuronas. Y uno de estos espacios es una neurona inflamada, llena de agua, vaporización de la esponjosis. ¿Ya? Ahora, una última parte. Los patógenos han ido yéndose identificando de acuerdo a su visualización. Inicialmente, el patógeno viral, los bacterianos básicamente desde la invención del microscopio por Leeuwenhoek ya se podían observar, ya sabíamos que existían. Pero los virus son de identificación reciente. Los priones no se sabía la causa, se asociaron mucho a patologías infecciosas, a patologías autoinmunes. Y recientemente, hace no más de 40 años, se han identificado por primera vez los agentes biológicos como un nuevo factor patogénico, ¿no? ¿Quién sabe si existen estructuras mucho más pequeñas y menos identificables que causan otro tipo de patologías, a las cuales ahora mismo se identifican como de causa idiopática o ligada a factor congénito, ¿no? Posteriormente, tal vez se identifiquen más moléculas más pequeñas que los priones, que tengan cualidad de efectivizar cambios patológicos a nivel celular y tisular, ¿no? Pero quiero mirar esto. Los procesos patogénicos se identifican de acuerdo a la presencia de enfermedades que van a necesitar. 1977, virus del ébola, virus del Cantán, desencadenan procesos epidemiológicos endémicos en distintas zonas geográficas, posteriores y varios tipos de picos de infecciones, ¿no? Varias cepas que están mutando, procesos virales que se van reintroduciendo, estructuras o cambios de reconocimiento que desencadenan zoonosis. La más reciente que hemos visto, COVID, SARS-CoV-2,
Y eventualmente, pues no se sabía cuál era la causa inicialmente, ¿no? Se ha asociado por eso al virus, será asociado por eso a un virus que frecuentemente desencadena cuadros endémicos en regiones del Asia, que es el SARS, ¿no? Y eventualmente ha desencadenado múltiples cambios etiopatogénicos y ciudad, ya pero múltiples poblaciones, ¿no? Y por otro lado, la cualidad de poder identificar es vital para poder dar tratamiento. No se hace tratamiento a ciegas, ¿no? Siempre tenemos que tener certeza de cuál es el agente, cuál es el enemigo al cual vamos a atacar, al cual vamos a afectar. Esto que quede como una reflexión. No será tratamiento empírico, a no ser que exista una guía protocolizada. A un paciente que tiene enfermedad respiratoria no se le va a dar nunca de llano antibióticos. ¿Ya? ¿Por qué? Hay que conocer primero agente causal. Se tiene que analizar todo lo correspondiente a la clínica y se tiene que asociar a patología bacteriana. Porque ya hemos visto que la bacteria puede desencadenar, y habrán visto en microbiología, puede desencadenar factores de resistencia, tolerancia y cambios celulares, ¿no? Lo cual a la larga la vuelve resistente a múltiples agentes bacterianos, que son factores de defensa, ¿no? Los virus no, las bacterias sí. Y por lo tanto, dar tratamiento antibiótico a un paciente que no requiere tratamiento antibiótico y además el tratamiento antibiótico el paciente no lo lleva al pie de la letra, va a desencadenar realmente agentes patológicos que nada tienen que ver, desarrollen potencial patogénico y se vuelvan resistentes, ¿no? ¿Para qué sirve la tinción GRAM? ¿Por qué ustedes van a pedir tinción GRAM para bacterias? ¿Por qué se pide bacterioscopía, baciloscopía para identificar agente causal? Se utilizan secreciones, ¿no? La tinción GRAM, ¿para qué sirve? Identificar dos tipos de bacterias para dar tratamiento más específico. Si el tratamiento empírico falla una vez que es bacteriano y se utiliza. GRAM positivos, GRAM negativos, para eso sirve. El tratamiento para GRAM negativos y GRAM positivos varía. Los GRAM negativos son más resistentes, los GRAM positivos son más sensibles al tratamiento bacteriolítico. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la tinción ácido alcohol resistente. ¿Para qué nos sirve? Para identificar a un patógeno que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, dentro de los grupos bacterianos, no, tal vez es el más resistente de todos, ¿no? Entonces, su tratamiento también dista mucho de la que se le podría dar a un paciente con, no sé, Streptococcus pyogenes, digamos, ¿no? Streptococcus pyogenes, al ser un GRAM positivo, un beta-lactámico se le da ampicilina, el paciente habitualmente, si es sensible, se va a recuperar rápidamente. El beta-lactámico a un paciente con Mycobacterium tuberculosis, por eso hay que identificarlo, no le va a hacer cosquillas, va a seguir proliferando, ¿ya? Las tinciones de plata, ¿para qué sirven? Agentes fúngicos, hongos, ¿ya? Estos son más difíciles de tratar que las bacterias, el tratamiento es más crónico, más tiempo dura, ¿no? El ácido periódico de Schiff también sirve para hongos, para amebas, para parásitos y hongos, o sea, es el muscardín para criptococcus, la tinción GIEMSA para identificar bacterias intracelulares, Campylobacter, Leishmania, parásitos que se encuentran dentro de las estructuras celulares. Las tinciones de anticuerpos sirven para todas las clases, el cultivo sirve para todas las clases, y las ondas de ADN
o sea, la reacción en cadena de la polimerasa, que sirve para todas las clases, ¿no? Pero no se puede hacer en todos, ¿no? Porque la identificación tarda y es costosa, ¿no? Entonces, en algunos casos, para identificar un agente patogénico, van a tener que utilizar los que tienen a disposición, ¿no? De manera secuencial. Hay guías protocolares en las cuales, en las cuales se establece el seguimiento que se tiene que dar para identificar factores etiopatogénicos. ¿Ya? ¿Preguntas? Hasta acá en la evaluación. Ya saben. ¿Está todo claro? Si no lo entendido algo, ya saben, con toda libertad pueden levantar la mano y decir, no entendí esta parte. ¿Qué hora tenemos? Uy, nos falta. ¿Tienen examen hoy?